Hola, ¿cómo están, queridos amigos de CMX 360? Su servidor amigo, soy el licenciado Miguel Alonso. A nombre de nuestra CEO, la licenciada Siri Moscosa, les agradecemos el espacio que dan para poder ver este tipo de información que siempre presentamos para ustedes. Hemos estado recibiendo dudas y preguntas sobre el tema de la integridad mecánica de tanques de almacenamiento. Esto derivado del primer webinar que realizamos para charlar o introducir sobre este tema. Claro, esa segunda parte es previa al webinar que estamos preparando, donde vamos a hablar de cuestiones técnicas total y completamente, donde vamos a resolver todo tipo de dudas, donde vamos a poder responder todo tipo de preguntas relacionadas con este esquema. Porque ¿qué importancia tiene la integridad mecánica del tanque? Es realmente algo vital para tu estación de servicio, porque te estás preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Sustituyo? ¿Me amplío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Le hago un estudio? ¿Lo revisto? ¿Qué le tengo que hacer? Pues para poder resolver ese tipo de preguntas o cuestionamientos, vámonos al criterio número 4 de la agencia, donde nos habla, el objeto del criterio es claro. A ver, tenemos que monitorear la integridad mecánica del tanque para tomar decisiones sobre el retiro o la sustitución del tanque. Eso es importante, porque en la parte primera de este objeto de criterio nos dice que debemos de estar realizando monitoreos constantes para asegurarnos de que no existen fugas o derrames en los tanques de almacenamiento. Sí tenemos información que nos va dando gradualmente información, más sin en cambio es un equipo el cual tiene una garantía, tiene una vigencia. Ahora, dentro de este mismo apartado nos indica, a ver, debes de considerar, en todo caso, la vigencia del certificado UL, es decir, es de 30 años, contra la corrosión externa y los defectos de fabricación. Aquí nos indica con claridad que el regulado debe seguir las buenas prácticas para sustituir el tanque de almacenamiento al término de la garantía. ¿Dónde vamos a poder observar la garantía? Al momento que adquiriste el tanque, te entregaron el certificado y la garantía. Ahí dice claramente cuántos años va a tener ese tanque de utilidad. Pero también, por supuesto, dentro de tu garantía deben de venir elementos del debido cuidado del tanque, porque el tanque también debe de tener limpiezas, el tanque también debe de tener mantenimientos. También recuerda que el tanque está sujeto a presiones del exterior, a condiciones del exterior. Por ejemplo, podemos hablar de sismos, por ejemplo, u otro tipo de movimientos en los cuales pueden alterar tu propio tanque. ¿Cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos hasta que realmente el tanque llegue y sufre ese tipo de deformaciones o ese tipo de daños. Por eso es que el fabricante te dice, ok, aquí te digo que puede tener hasta este tiempo de vida. Más sin en cambio, esto, al momento de hacernos la pregunta, ¿cuáles serán las buenas prácticas? Porque realmente cuando leemos este tipo de criterios hay algunas condiciones que nos vienen a la mente que nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Y de dónde acarreo las buenas prácticas? ¿Hacia dónde voy para no equivocarme? Pues hacia dónde voy para no equivocarme. Tenemos un sistema de administración SASISOPA. En ese sistema de administración SASISOPA, dentro de los 18 elementos, tenemos algunos elementos claves que tienen que ver con las buenas prácticas. Recordaremos que en el anterior webinar platicamos un poquito sobre los análisis de riesgos y los protocolos de respuesta a emergencias. Hoy vamos a platicar de cuáles elementos base que tiene que ver con el elemento número 9, que son las mejores prácticas. Vamos a hablar también de las competencias y la capacitación. Vamos a hablar de control de procesos y, por supuesto, nos estamos centrando en el elemento número 11, que es la integridad mecánica. Y sobre todo vamos a hablar de la parte de la seguridad de los contratistas. ¿Por qué estoy interrelacionando la seguridad de contratistas versus competencias y capacitación? Porque tú vas a observar que dentro de mi elementos SASISOPA, cuando nosotros vamos a asignar ciertas tareas, tenemos que ver si lo tenemos dentro de mi personal, competencias y capacitación. Si no está dentro de sus competencias, entonces traigo un externo, el cual debe de cumplir con ciertos parámetros de seguridad para que me puedan prestar el servicio y lleve la actividad de acuerdo a mi plan o programa. Entonces, puedes observar
que dentro del seguimiento a la implementación del SASISOPA solamente voy a hablar de 4 elementos base. El primero es, a ver, tengo que diseñar un programa de inspección y de pruebas, o debo de tener diseñado un programa de inspección y de pruebas de muchos elementos. ¿Cuáles elementos son? El tanque, las interconexiones, los paros, absolutamente todos los elementos deben estar funcionando correctamente porque forman parte del expediente de integridad mecánica de mi tanque, porque no tan solo es tanque, sino todos los elementos que están alrededor y que los circundan en temas de seguridad. Porque recuerda que el sistema de administración SAISOPA, por eso es seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente. Lo que se visualiza aquí es qué es lo que me dice mi análisis de riesgo en razón de este tanque de almacenamiento. Y también hay un punto importante que no debes olvidar. El informe preventivo generalmente te lo otorgan en razón de la vida útil del tanque. Analizan el tanque de acuerdo a la póliza y dicen, ok, este informe tiene una vigencia de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que lo están anclando con la vigencia de tu tanque. Entonces, por eso es que la mayoría de los informes preventivos, cuando se determina que la estación es nueva, te la dan por 30 años. ¿Para qué? Pues porque es la vida útil natural del tanque. Salvo que tú determines sustituirlo antes o que hagas una prueba de integridad mecánica de corrosión, comúnmente llamado prueba de espesores, para saber si efectivamente el tanque todavía cumple con las condiciones y que puede ser utilizado todavía un determinado tiempo. Aquí hablamos de procedimientos escritos. ¿Recordás que estábamos platicando en el control de los procesos? Bueno, pues debo de tener yo forzosamente la existencia y la aplicación, porque no tan solo es que tengo un documento que me dice qué hacer, ahí también me dice cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Esos procedimientos por escrito los tengo en mi sistema de administración y los tengo que llevar a cabo. Esas son las buenas prácticas. Por supuesto, también estamos en la obligación de la correcta y completa formación de mis empleados. Ahora, los empleados que tenemos dentro de una estación tienen ciertas competencias. Tú generalmente estás atento de ellos en razón de los DS3 necesarios para que puedan estar contigo y puedas cumplir con otras autoridades. También tienes, por supuesto, algunas capacitaciones relacionadas con protección civil. Más sin en cambio, cuando entramos en un esquema de integridad mecánica, entramos en una mayor, en un mayor entendimiento de ciertos elementos de la estación de servicio, los cuales, si no los tienen, entonces recurro a un tercero. Por eso es que yo les comentaba. Hablo también del elemento número 12, de la seguridad de los contratistas. Si no tengo al interior, tengo que tener un contratista que me haga esta actividad. Es decir, que me realice mi expediente de integridad mecánica de mi tanque. No tan solo eso, sino también debo de ver qué pruebas de laboratorio tengo que recibir al tanque de almacenamiento y a todos los elementos, como yo les venía comentando. Por eso es que cuando integramos el expediente de integridad mecánica del tanque, son bastantes elementos, pero solamente me quiero centrar en 4 grandes e importantes elementos. Sabemos que tenemos que realizar programas, como lo vemos platicando, tengo que hacer procedimientos, tengo que revisar competencias y también tengo que ver los permisos. Obvio, para que pueda tener un contratista realizar una prueba de corrosión, una prueba de integridad mecánica del tanque, una prueba de espesores, podremos saber que tiene realmente el permiso, que realmente fue acreditado por la entidad mexicana de acreditación en metalmecánica. ¿Para qué? Pues para que realmente la actividad le haga conforme al procedimiento, realmente tenga el alcance para llevar a cabo la actividad y me entrega un certificado que va a ser válido ante las autoridades competentes. Porque con este tipo de elementos no podemos dejarlo a cualquier persona que lleve a cabo la actividad. Deben ser expertos en la materia. Entonces, observa dentro de esta diapositiva cómo solamente estoy abriendo parte del abanico de lo que tenemos que cumplir. ¿Por qué parte? Porque son 18 elementos del SASISO por los cuales se interrelacionan entre sí. Observa que los programas conlleva manuales y registros. Está dentro del elemento número 11. Los procedimientos hablan del elemento número 10. Las competencias del número 6. Los permisos del número 12, porque tiene que ver con el tema de contratistas. ¿Qué condiciones debe de cumplir el contratista? ¿Y dónde me lo puede decir? En mi procedimiento, en todo mi sistema de administración. ¿Para qué? Todo esto conlleva un par de elementos del todo
del expediente de integridad mecánica. Ahora, si nos ponemos a preguntar, ok, ¿qué tanto tiene que ver la integridad mecánica? Como les comentaba, son muchos elementos que debe de llevar, pero los importantes, me permití colocarlos aquí en esta diapositiva. Vayamos juntos. La integridad mecánica se aplica a equipos tales como recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, sistemas de tuberías y sus asociados, que tienen que ver válvulas, conexiones, etcétera. Dispositivos, paros de emergencia, sistemas de control, como los monitoreos, por ejemplo, los sensores, las alarmas, las bombas, así como aquellos compresores del mismo sistema, lo que permite bajo compresión trabajo de otros sistemas. ¿Te das cuenta? Por ello, los elementos de un programa de integridad mecánica incluyen la identificación y clasificación de equipos e instrumentos, el desarrollo de procedimientos escritos, como ya lo hemos visto, para su mantenimiento, capacitación, para ejecutar las actividades propias de las inspecciones, las pruebas y la correcta identificación de las deficiencias que tengamos en los equipos y todo aquello que esté fuera de los límites aceptables o permisibles. ¿Esto qué me da? Me va a dar información. Me va a dar información suficiente para la toma de decisiones. Esto es importante, que lo tengas. ¿Por qué? Porque te va a permitir identificar qué es lo que tengo y qué no tengo, qué me hace falta. Analizas la información que estás identificando, evalúas un riesgo. Es decir, si tienes un tanque que tú lo colocaste en tu estación de servicio en el año de 1992, seguramente ahorita que estamos en el 2022, está próximo a vencer. Si te dice, no, no lo cambies, el tanque todavía funciona, ¿cuál es el criterio para poder comentar eso? Si sabemos que lo que estábamos platicando inicialmente es, ok, el certificado UL del tanque de almacenamiento tiene una vigencia natural de 30 años. Entonces, para poder considerar si efectivamente puede o no continuar el tanque de almacenamiento, se tiene que hacer una prueba de corrosión. Hay pruebas destructivas. Imagínate, el tanque tiene, para hacer una prueba destructiva, soporta 36,000 libras por pulgada. Pero si ya estamos hablando que tiene 30 años, ¿por qué harías una prueba destructiva? Si tiene una grieta, un daño, pues básicamente lo estás colapsando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues darle un ultrasonido para que realmente puedas tener los elementos suficientes y decir, ok, este tanque, pues ya nomás me va a soportar un año más de vida, o dos, o ninguno. Y ya con esto planeas para hacer la sustitución o el reemplazo de tu tanque de almacenamiento. Realmente, tener un expediente de integridad mecánica del tanque te permite tener el entendimiento de evitar fallas. Por supuesto, que te impacte o que haya un impacto ambiental. Y sobre todo las lesiones a tu patrimonio, porque es la estación de servicio. Las lesiones al personal. Por eso es bien importante que tomes tu carpeta o el expediente donde tienes la factura de tu tanque de almacenamiento, revises cuándo adquiriste el tanque. En la parte baja o atrás del documento deben de venir las condiciones del tanque, bajo qué condiciones fueron fabricados y cuál es la garantía que te están dando. Y la garantía debe decir, bueno, esta garantía será válida si le das mantenimiento, le das limpieza, haces todas esas actividades. Esa es la importancia de contar con un expediente de integridad mecánica del tanque. Entonces, el no tenerlo no te exime de la responsabilidad propia que te habla del criterio número 4 de la agencia. Fue publicado desde 2019. Ya tenemos bastante tiempo que ha estado ahí. La agencia nos ha estado diciendo, ojo, aquí está este criterio. Yo ya se los hice saber. Entonces, no puedes tirar en saco o echar en saco roto ese tipo de información que te da la agencia. Y sobre todo, ese tipo de elemento te va a dar la certidumbre de la seguridad dentro de tu estación, porque todo esto se va uniendo. El criterio número 4 te habla del elemento 8 de la norma número 5 y te va a estándares. Esos estándares los revisas dentro de tu sistema de administración y te habla, ok, aquí tengo de donde voy a tomar todos los elementos suficientes para tomar decisiones.
Y de repente me encuentro con que el tanque también forma parte del sistema de gestión de medición. Y luego me doy cuenta que la calibración del tanque forma parte de una disposición hacendaria, porque debe estar calibrado para que pueda estar correctamente programado el control volumétrico para mandar de manera adecuada ante el SAT los archivos XML o JSON. Pero a su vez también todo esto en un contexto general tiene que ver con una certificación del anexo 30 y 31 del SAT. Vaya, con esto te quiero decir de que todos los elementos son importantes, solamente hay que tener especial atención en estos pequeños datos que podrían ser menores, pero en realidad son mayores. CMX 360 te agradece muchísimo que te has prestado estos minutos para poder platicar de esto, porque es un todo sobre conceptos que parecieran minúsculos, pero no lo son. Las decisiones están en tus manos. Como te acabo de comentar, revisa el expediente de tu tanque. Recuerda que aquí estamos a tus órdenes. Siempre estamos innovando para hacer las cosas de la mejor manera, siempre preocupados en que el sector pueda tener los elementos suficientes y básicos o base para la toma de decisiones, porque para eso estamos. Estamos a tus órdenes y siempre estamos haciendo todo lo posible para poder llevar este tipo de información hasta contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, soy el licenciado Miguel Alonso. A nombre de nuestra CEO, la licenciada Astrid Moscosa, gracias por el espacio y recuerda que un gasolinero bien informado toma mejores decisiones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.